Germán Vargas Lleras, que viene en segundos, 7:49 en Mañanas Blue. Blue Radio también compra en despegar.com. Night Sale en despegar.com. Ofertas increíbles desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Hoy 24 de mayo. Encuentra grandes descuentos para tu viaje a Sudamérica. Recuerda, cada día un destino nuevo. No te lo puedes perder. Night Sale en despegar.com. Viajar es posible. Ver términos y condiciones en www.despegar.com. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Tan increíble como un perro San Bernardo con un peso de 128 kilos. Así de reales e increíbles son los bonos de descuento que podrás encontrar solo por el mes de las madres en todos los concesionarios Mercedes-Benz en Colombia. Mercedes-Benz, the best or nothing. Sujeto a disponibilidad de inventario. Los bonos aplican para referencias seleccionadas. Válido hasta el 31 de mayo de 2018 o hasta agotar existencias. Para más información, visita los concesionarios autorizados Mercedes-Benz o ingresa a www.mercedes-benz.com.co. Con Multiplay Negocios de Claro, ponle James a tu negocio. El Mundial de Estados Unidos 1994 fue el mundial más innovador. Se jugó el primer partido en un estadio cubierto. Se permitieron por primera vez los 3 cambios y desapareció la camilla para dar paso al carro en el que se retiraban los lesionados. Hay jugadas memorables. Hay jugadas sufridas. Y hay jugadas ganadoras como adquirir Multiplay Negocios, que te da el doble de velocidad en internet fijo, doble de datos en tus planes móviles por 12 meses y televisión avanzada para adelantar, retroceder y grabar. Además puedes comprar un TV de 49 pulgadas y una barra de sonido Samsung y pagarlo con tu factura. ¿Qué esperas para ponerle James a tu negocio con Claro Negocios? Llama ya. Numeral 400, Bogotá, 748-8888. Línea nacional 018-180-456. Condiciones y restricciones en claro.com.co/negocios. Si usted aún no ha decidido por quién votar, lo invito a brindarme su apoyo. Hagamos posible que este 27 de mayo le cerremos el camino al populismo de extrema izquierda. Vargas Lleras, el presidente que necesitamos. Publicidad política pagada. La rutina y el estrés quedaron atrás. Conoce la verdadera adrenalina en un Ford Fiesta ST con motor turbo EcoBoost 1.6 litros y 197 caballos de potencia. Llévatelo hoy con tasas desde el 0% de interés. Ford, go further. Sin importar nuestras diferencias, hay algo que nos une a todos: la pasión por nuestra selección. Únete tú también y participa por una de las 1000 camisetas oficiales de la Tricolor, registrando tus facturas superiores a 200.000 pesos en homecenter.com.co. Entre el 28 de abril al 4 de junio, son 250 camisetas cada semana. Consulta más información en homecenter.com.co, la casa oficial de la selección. Autoriza con juegos. Termina la campaña y llega el momento de escuchar por última vez a todos los candidatos presidenciales en una entrevista a profundidad con el equipo de Mañanas Blue. Del 21 al 25 de mayo a las 7 de la mañana, los 5 candidatos hablarán de sus propuestas, sus polémicas, sus apuestas y las preguntas de los oyentes. Desde la cabina de Blue Radio, el lunes con Sergio Fajardo. Podemos hablar de respeto, de seriedad, de resolverlos. El martes con Humberto de la Calle. Yo creo que ahí tenemos la mejor propuesta para Colombia. El miércoles con Gustavo Petro. La gran propuesta de la Colombia humana. El jueves con Germán Vargas. Vargas Lleras es el que más... El viernes con Iván Duque. Se necesita que las libertades se puedan ejercer. En Blue Radio, la última oportunidad para que usted decida el voto. 7:53 minutos. Germán Vargas Lleras tiene 56 años, nació el 19 de febrero de 1962. Ha hecho toda la carrera política para aspirar a la presidencia de la República. Fue concejal, fue vicepresidente de Colombia, fue ministro del Interior y de Justicia, fue ministro de Vivienda, vicepresidente hasta el año pasado. Doctor Vargas Lleras, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo va? Bien, ya en esta recta final. Estamos exactamente a 3 días de que se defina el futuro, de que se abran las urnas. ¿Su nivel de optimismo cómo está hoy? Muy bien. Me siento en segunda vuelta. ¿Sí? Así es. Le voy a hacer preguntas, de pronto alguna que otra chimba. Bienvenidas. ¿Inclusive las chimbas? Inclusive las chimbas. Doctor Vargas, antes de, bueno, por supuesto vamos a hablar de su programa, de su popularidad, de la intención de voto en las encuestas, todo ello, por supuesto. Pero quiero preguntarle cuál es la última denuncia que leí el comunicado
de anoche diciendo que en unas zonas de influencia de bandas criminales y del ELN están presionando allí, le pregunto en dónde, para votar por Gustavo Petro y para no dejar hacer campaña al candidato de Cambio Radical, es decir, usted. ¿Cuál es la denuncia concreta? Bueno, la denuncia la hizo el doctor Jorge Enrique Vélez. Yo no tenía conocimiento de esos hechos, pero no me resulta muy extraño. A lo largo de toda la campaña he expresado mi concepto de que voy a combatir con toda la fuerza y las fuerzas militares a quienes aún persisten en controlar el negocio de la droga y de la minería ilegal. Entiéndase, a las disidencias de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional y a las bandas criminales que siguen apropiadas de ese negocio. Colombia se tiene que percatar de los niveles a los que nuevamente hemos llegado en materia de producción de coca, procesamiento de la misma. No sorprendería que ya estemos en 220.000 hectáreas. Cuando yo dejé el Ministerio de Justicia, habíamos llegado al récord histórico, 41.000. De manera que el país nuevamente está plagado de coca. Y esa situación la hemos venido denunciando con nombre propio. De manera que no resultaría extraño de que las bandas y las organizaciones criminales que ejercen control sobre esos territorios estén ejerciendo presión sobre uno u otro candidato. Pero no conozco los detalles de esas denuncias. Fue el doctor Jorge Enrique Vélez quien las formuló. Sí, doctor Vargas, ya que usted menciona el tema de los cultivos de coca, ¿en qué gobierno se disparó esa cifra? Pues en los últimos 6 años. ¿En el gobierno en el que usted era vicepresidente? Sí, naturalmente, pero los hectareajes en materia de coca han oscilado a lo largo de varios gobiernos. Y como yo le puedo resaltar, siendo el doctor Juan Carlos Pinzón, compañero de fórmula mío en la actualidad, ministro de Defensa, y yo ministro del Interior y de la Justicia, llegamos al récord histórico más bajo en materia de producción de droga en Colombia. Le repito la cifra, 41.000 hectáreas. Estábamos por debajo de Perú y del Ecuador. Y yo le repito, perdón, Luz María, sí, la pregunta, es decir, ¿eso es una crítica al gobierno del presidente Santos? No, no es una crítica, es que sucedieron varios hechos que no solamente están en manos del gobierno. Sobrevino el acuerdo con el Ecuador, que ha impedido que en toda la franja de frontera, 10 kilómetros de lado y lado, se haya podido seguir con el proceso de erradicación. Naturalmente, se suspendió la aspersión aérea y en los parques nacionales la Corte Constitucional tomó una decisión que ha resultado paradójicamente equivocada. Tenemos más de 14.000 hectáreas al interior de los parques nacionales en coca. ¿Cuál es la decisión equivocada de la Corte? La decisión equivocada de la Corte fue el no haber permitido que se continuara con el proceso de erradicación en los parques nacionales. ¿Qué tanto el fenómeno del narcotráfico por cuenta del crecimiento de esos cultivos, doctor Vargas, siente usted que está afectando el problema de orden público en Colombia? Pues muchísimo, porque todas las disidencias de las FARC precisamente están ubicadas en los territorios cocaleros. Lo vemos en el sur del país, lo vemos en el Catatumbo, lo vemos en el Bichada, lo vemos en el Guainía. Coincidencialmente o no coincidencialmente, pero la presencia de esas disidencias coinciden perfectamente con todos los territorios cocaleros. Igual ocurre con los grupos del Ejército de Liberación Nacional, que se están disputando en medio del diálogo el control sobre la coca y también sobre la minería ilegal. Doctor Germán Vargas, ¿usted retomaría entonces la fumigación aérea o incluso la erradicación en esa franja fronteriza con Ecuador? Pues ahora que hemos llegado a nuevos acuerdos binacionales con el Ecuador, a propósito de la persecución al famoso Guacho,
sería muy importante que se restableciera esa cooperación también para la erradicación de los cultivos de coca. Sobre lo que ocurre con las fuerzas militares, hay algunas personas que consideran que o algunos integrantes de la fuerza tienen la moral baja o están maniatados o no están lo suficientemente operativos en contra del ELN, por ejemplo, y de algunas disidencias, que hay una especie como de limbo, como de espera al nuevo gobierno. ¿Cómo afrontaría usted, doctor Germán Vargas, ese desafío de lo que significan los cultivos de hoja de coca en unas zonas específicas como Tumaco, Catatumbo y Bajo Cauca, y ese enlace con las bandas criminales y el ELN frente a las fuerzas militares, sobre todo? Bueno, yo creo que en relación con el Ejército de Liberación Nacional estamos repitiendo lo mismo que se vivió en el Caguán, que mientras dialogan en el Ecuador o en La Habana, esa organización en el territorio colombiano no hace más que fortalecerse militarmente, ocupando territorios que anteriormente estaban en manos de las FARC. Mire usted lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Llevamos decenas y decenas de muertos a lo largo de estas semanas, que no reflejan sino esa disputa, la disputa entre el anterior Frente 33 de las FARC y las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional. Es ahí donde se centra el problema. ¿Quién controla el territorio cocalero? De manera que hace bien, o haría bien, el Ejército de Liberación Nacional en aprovechar la generosidad del gobierno de aquí al 7 de agosto para dar muestras fehacientes de que quieren avanzar en un proceso de desmovilización, de concentración y de entrega de las armas. Como presidente de la República, yo le pondría fin a esto el 7 de agosto, porque no es tolerable que no haya ninguna voluntad de avanzar y por el contrario, lo que vemos en el territorio nacional es un despliegue de capacidad militar, como ya lo he mencionado. ¿Pero qué muestra esperaría usted del ELN? Es decir, ¿qué pase qué antes del 7 de agosto? Que se concentren, a lo menos, que avancen en la negociación. Y déjeme mencionarle, ¿quién de ustedes conoce lo que allá se está negociando? Yo me temo mucho que si el punto de partida de esa negociación fue el acuerdo final de La Habana, ¿a dónde van a llegar las pretensiones de esa organización? Será muy poco lo que podamos avanzar. Pero, ¿y acaso quién debe responder por esa negociación? ¿El gobierno? El gobierno, por supuesto. ¿Usted le ha hecho esta pregunta al gobierno? No, porque yo no tengo ninguna relación con los negociadores. Pero digo, si la queja es que no sabemos lo que se está negociando allá, que no sabemos ni cuál es el punto de partida. Por eso, yo lo formulo como una crítica. Sí. Doctor Vargas, usted en temas de orden público ha propuesto una nueva estrategia de seguridad nacional, ¿no es verdad? Este es el término que usted ha utilizado. ¿Qué quiere decir eso, una estrategia de seguridad nacional? Bueno, en medio de esta campaña hemos visto a varios candidatos mencionar que debe reducirse el tamaño de las fuerzas militares. Yo no comparto ese criterio. Pienso que es el momento de avanzar más en su fortalecimiento. El próximo gobierno no solamente tendrá que enfrentar a las disidencias de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, a las bandas criminales, sino tenemos semejante problema con Venezuela. Es intolerable que la Guardia Venezolana siga ejecutando actos de provocación, incursiones al territorio colombiano. 3 tuvieron lugar el año anterior. Yo lo que sí he propuesto es crear la Guardia Fronteriza, no como un arma más del ejército, sino integrada por componentes del Ejército Nacional, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Tenemos el grave problema con Nicaragua. El próximo año probablemente conoceremos los fallos que sobrevendrán en el litigio que se está discutiendo en La Haya. Y yo creo que difícilmente, de ser adversos, vamos a poderlos aceptar, particularmente en aquellas pretensiones en donde Nicaragua pretende extender lo que llaman la plataforma continental casi hasta Cartagena, de manera que yo no creo que sea momento para debilitar a las fuerzas militares y tampoco a la Policía Nacional. A todo lo largo del territorio nacional, alcaldía,
que uno visita o municipio al que uno va, todos reclaman mayor presencia de la fuerza pública, un aumento del pie de fuerza, empezando por la ciudad de Bogotá, donde solo tenemos 230 patrulleros. Las recomendaciones internacionales hablan de que para proteger cualquier ciudad de Colombia se requiere a lo menos 300 hombres en la calle, de manera que en la Policía Nacional hace falta muchos más efectivos. Estamos casi que en un régimen de absoluta impunidad por varias razones. No desconozca usted, Néstor, se cometen 3.500.000 delitos anualmente en Colombia. Tan solo el 1% termina judicializado pagando condenas efectivas. En algunos municipios y regiones de Colombia, como lo es Bogotá, se ha disminuido el homicidio, no así en el Bajo Cauca y en otras regiones de Colombia. Pero estamos agobiados. Delitos de mucha ocurrencia, el robo de celulares, la extorsión, el microtráfico. Estamos agobiados. Claro, Bogotá requiere, como muchas ciudades del país, el aumento del pie de fuerza, pero también requiere de medidas judiciales. Judicialización 24 horas al día, 7 días a la semana. El crimen no duerme. Mire, el tema de la reincidencia. La reincidencia, qué frustrante es para las autoridades y los ciudadanos que los delincuentes, después de ser capturados, a las pocas horas estén nuevamente en la calle. Independientemente del monto o de la cuantía del delito, la reincidencia tiene que ser un factor que sea tenida en cuenta en la pena y en la no excarcelación del delincuente. De manera que tanto desde el punto de vista del Ejército como de la Policía Nacional, este país tiene enormes retos. No es momento de debilitarlas. Doctor Vargas, ¿el proceso de paz no era exactamente para eso? Entre otras cosas, para quitarle plata a la guerra y darle plata a otros sectores de desarrollo social. ¿Qué sentido tiene después del proceso de paz decir vamos a tener más hombres en el ejército o vamos a destinar más hombres a la policía? Porque los desafíos a los que me he referido, Néstor, señalan que lo prudente, lo aconsejable es fortalecer la capacidad militar y policial del Estado en países en donde aún ha sido exitoso los procesos de paz, El Salvador, Guatemala. En todos ellos, la criminalidad se ha aumentado después de su implementación. Doctor Vargas, el narcotráfico es la gasolina de muchos de los problemas de seguridad que tenemos. Dígame usted, ¿qué haría diferente de lo que está haciendo hoy el gobierno nacional? Además, aprovecho para pedirle que me responda la pregunta de si volvería a la fumigación aérea o no. Por supuesto que sí, pero déjeme le digo... Por supuesto que sí, volvería a la fumigación aérea. Sí, señora. Okay. Esa aspersión ha dado resultados en aquellos lugares en donde ha fracasado el proceso de erradicación voluntaria. No llevamos más de 3.000 hectáreas erradicadas voluntariamente. El proceso de erradicación forzosa también ha estado por debajo de las metas esperadas. De manera que mucho más daño le hace al medio ambiente que se sigan talando los bosques para sembrar coca. Registre usted que anualmente estamos deforestando más de 170.000 hectáreas, no solo para la explotación de la madera ilegal, sino también para proceder a sembrar coca. De manera que tenemos que controlar este tema nuevamente, como ya lo decía. Hemos regresado a épocas impensables. Tenemos al país invadido de coca, invadido de narcotráfico, queramos o no aceptarlo. Doctor Vargas, lo escucho hablar a usted, parece que fuera la verdad el candidato de oposición. Dice usted que este es un régimen de absoluta impunidad, que estamos invadidos de coca, cómo se han crecido algunas cifras de delitos en Colombia. La pregunta es, ¿a usted el gobierno de Santos en todos estos temas de seguridad y manejo del orden público no le ha gustado? Esa es la consecuencia. No, yo critico el manejo de estos temas. Es la consecuencia, por supuesto, de haber estado durante varios años generando la sensación y estimulando que todos los campesinos en Colombia
se pusieran a sembrar coca, o la mayoría, o en algunos territorios del país, bajo la expectativa de que iban a recibir enormes cantidades de dinero cuando se suscribiera al proceso de paz. De manera que eso también ha contribuido mucho. ¿Eso fue una falla del proceso de paz? El hectariaje de coca. ¿Eso fue una falla del proceso? Sí, porque se creó unas expectativas. A cierta población se les envió el mensaje equivocado. Y naturalmente durante la discusión del proceso de paz, el Ejército Nacional también se vio restringido para acceder a algunas zonas del territorio nacional. En un gobierno suyo, doctor Vargas, ¿el servicio militar seguiría siendo obligatorio? Sí, por supuesto. ¿Qué cambiaría frente a la posición que tienen socialmente hoy los militares? Bueno, yo he propuesto que en algunos territorios, en las áreas rurales, se permita que los muchachos presten un servicio social rural, pero no afectaría la estructura del servicio militar obligatorio, con excepción de lo que estoy proponiendo en mi plan sobre el sector agrícola. He leído buena parte de sus documentos, de los 27 documentos de las propuestas suyas, doctor Vargas, y usted habla en las fuerzas militares de representatividad ciudadana, ¿no es verdad? ¿Eso qué significa? ¿Cómo sería? ¿Qué es la representatividad ciudadana? No entiendo ciudadana? su concepto. ¿Qué es representatividad ciudadana? ¿Usted sugiere? No recuerdo haberlo mencionado en ningún documento. ¿Usted sugiere que los militares puedan votar, por ejemplo? No está incluido dentro de mis propuestas. ¿Qué participación tendrían los militares socialmente? Es decir, eso no está contemplado en ninguno de mis documentos, doctor Néstor. Yo estoy hablando es de fortalecer el servicio complementario. Es una idea que vengo difundiendo desde hace varios años. Yo no comprendo por qué en Colombia, a diferencia de muchos otros países, tenemos que prescindir de muy destacados oficiales y suboficiales cuando llegan a una edad y no caben dentro de la línea de mando. Usted en España encuentra capitanes de 60 años aún prestando sus servicios. En Colombia tenemos el escalafón complementario, pero de él no se ha hecho uso. De manera que muy destacados oficiales podrían seguir vinculados a las fuerzas militares, apoyando y prestando sus servicios, su experiencia, su conocimiento, así no sigan haciendo parte de la línea de ¿Como una mando especie jerárquica. de reserva? No es una especie de reserva, porque están formalmente dentro de la institución, siguen ascendiendo en la misma. Lo que pasa es que salen de la línea de mando. Aquí se considera muy deshonroso a quien es excluido de la línea de mando o no es llamado a curso el seguir trabajando en la institución. Todos piden su baja y entonces estamos prescindiendo de hombres de 45, 48, 50 años con una muy destacada hoja de servicios que podrían fácilmente seguir contribuyendo al propósito misional de las fuerzas militares. Doctor Vargas, su documento de seguridad nacional, página 14, ¿lo tiene a la mano? No lo tengo a la mano. Se lo voy a leer porque yo sí lo tengo a la mano. Las fuerzas militares, escribió usted, como expresión de legitimidad y representatividad ciudadana. Sí. ¿Me lo repite? Sí, señor. Las fuerzas, que usted me dice que usted no lo escribió en su documento. A ver. Las fuerzas militares como expresión de legitimidad y representatividad ciudadana. Le pregunto qué quiere decir representatividad ciudadana. En ese contexto, la representatividad ciudadana hace referencia a que las fuerzas militares y de policía ejercen en Colombia el monopolio de las armas. Nos representan a todos. Son la institucionalidad. ¿Le quedó comprendido el mensaje? Sí. Eso hace alusión a que ninguna otra organización es tolerable en este país, ni portando armas, ni manipulándolas, ni ejerciendo ninguna tarea que hoy es privativa de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.
Es Germán Vargas Lleras, 8 de la mañana, 14 minutos. Felipe, vamos en segundos a hablar de economía. Ante su pregunta, vamos a tener un segmento de preguntas de los oyentes también, para que la gente, como ha sucedido con todos los candidatos, nos sugiera dudas, nos sugiera inquietudes para Germán Vargas. Sí, hay una que la he formulado ya reiteradamente y es el tema de Venezuela. Usted pues tangencialmente habla de eventualmente un enfrentamiento con Venezuela, pero ¿qué hacemos o qué hará usted con los ciudadanos colombianos que por cuenta y riesgo de la migración venezolana van o ya empezaron a perder sus puestos? Porque simple y llanamente los venezolanos están entregando su fuerza laboral por 10.000 o 20.000 pesos diarios. ¿Cómo va a proteger el empleo de miles o millones de colombianos que ya lo están padeciendo el problema de la migración? Es verdad. Yo he señalado que después de lo que tuvo lugar el domingo en Venezuela, lo peor está por venir para Colombia. Serán millones más de venezolanos, de colombo-venezolanos, que tomarán la decisión de ingresar al territorio colombiano. No se van a ir para Guyana. El paso lógico es venir a Colombia. Qué difícil ha sido controlar el paso fronterizo. La Cancillería reporta que legalmente han ingresado al territorio 650.000 de ellos. Mi cifra ya sobrepasa el 1,5 millones. Y todos, por supuesto, demandan salud, vivienda, educación, empleo. Reportados en el sistema de la seguridad social no figuran sino 8.200 venezolanos cotizando a la seguridad social. Eso significa que tan solo 8.200 están formalizados. Miles, centenares de miles vinieron a engrosar la informalidad, desplazando, por supuesto, mano de obra colombiana. No desconozca usted que para ellos un sueldo de 100.000 pesos les permite sostener con holgura a sus familias en el exterior. Agregaría además que yo creo que esta política es promovida por el propio gobierno de Venezuela. Ese éxodo también es promovido por Maduro. Cada persona que ingresa al territorio nacional es una boca menos que alimentar en Venezuela, es un voto menos a la oposición y es una persona que envía remesas al territorio venezolano. De manera que qué difícil va a ser contener este fenómeno. Yo no creo que Colombia esté preparada aisladamente para hacerlo. Tenemos que acudir a los organismos internacionales también. Hoy, este problema migratorio es el más grande en el mundo. Es el éxodo más grande de ciudadanos de un país ingresando a otro. Yo combinaría varias estrategias. Por eso estoy hablando de crear la Guardia Fronteriza para ejercer un mayor control a la migración ilegal. Y en Colombia, pues empezaría por censarlos y luego brindarles atención humanitaria. Pero el problema ya está adquiriendo mucha relevancia. Le podría agregar, nosotros aún tenemos segmentos de colombianos en una situación de pobreza extrema. Yo no antepondría los intereses de nuestros compatriotas para atender ni fiscal ni económicamente a quienes han ingresado ilegalmente al territorio colombiano. Aparte de varios problemas adicionales. ¿No antepondría o antepondría? No, primero los colombianos. Ah, sí, dijo no antepondría. Le mencionaría también que se está presentando algo muy similar al problema que tuvo Cuba con los Estados Unidos. Nos están enviando también a criminales, a personas que han sido detenidas en Venezuela. Y esto está agravando la situación de la seguridad en muchas ciudades de Colombia. También han ingresado venezolanos portando enfermedades que en Colombia creíamos estaban erradicadas. De manera que yo aún creo que lo peor, como ya le dije, está por venir. Se requiere de un plan integral, porque son muy pocos los que están hoy saliendo a otros destinos. Si bien usted registra que la migración en la frontera con Venezuela ha subido, con el Ecuador ha subido un 300%, la cifra sigue siendo muy baja de venezolanos que van a otros destinos.
¿Cómo? Pero, por supuesto, usted dice que es un plan integral, pero ¿cómo evitar que los colombianos, que ya está pasando, pierdan sus puestos de trabajo por cuenta y riesgo de esta informalidad? Por lo que usted dice, es que para un venezolano 100.000 pesos esa es una mucha plata. Responsabilidad del empresariado colombiano, pero también del gobierno nacional, que tiene que ejercer un mayor control a la contratación ilegal de colombianos, pero también de venezolanos. Porque está ocurriendo, en efecto, está ocurriendo. Y como ya le dije, solo 8.200 venezolanos han ingresado al sistema de seguridad social en Colombia. Doctor Vargas, ayer el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, me imagino usted escuchó la propuesta, dice que hay que darle la nacionalidad como colombianos a los venezolanos que están llegando aquí. ¿A usted le gusta esa idea? No, no me gusta para nada. Y sobre todo no para aquellos que ingresan de manera ilegal. ¿Usted podría pensar eventualmente, si es presidente de Colombia, doctor Vargas, en controles adicionales, restricciones adicionales para el ingreso de venezolanos a Colombia? Sí, ya se lo mencioné. ¿Cómo cuáles? La Guardia Fronteriza. Es que tenemos una frontera muy porosa. No todo el mundo ingresa a través del puente Simón Bolívar, sino hay cerca de 72 pasos fronterizos donde vale la pena que establezcamos mayores controles para la entrada ilegal de venezolanos. Y para la entrada legal, eventualmente mayores requisitos para el paso de venezolanos a Colombia, ¿también lo contemplaría? Lo tenemos. En la frontera, en el paso de Simón Bolívar, tenemos un control migratorio de venezolanos, pero también de la DIAN y las autoridades colombianas. La Cancillería misma ha establecido un puesto de control. Germán Vargas Lleras, esta mañana en Blue Radio, en segundos, 8 de la mañana, 21 minutos. Preguntas sobre constituyente y preguntas sobre economía. Blue Radio también compra en despegar.com. Night Sale en despegar.com. Ofertas increíbles desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Hoy 24 de mayo encuentra grandes descuentos para tu viaje a Sudamérica. Recuerda, cada día un destino nuevo. No te lo puedes perder. Night Sale en despegar.com. Viajar es posible. Ver términos y condiciones en www.despegar.com. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. En 2010, la mayoría de las regalías llegaban a 9 departamentos. Hoy benefician a todos los colombianos. De más de 12.000 proyectos aprobados, ya hemos entregado casi 9.000, llevando desarrollo y bienestar a millones de colombianos. Gobierno Santos, cumplimos. Este 27 de mayo, para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, verifique su puesto de votación en www.registraduría.gov.co y presente la cédula de ciudadanía. En la tarjeta electoral encontrará 9 casillas, 7 de candidatos y 2 de voto en blanco. Marque en una sola casilla. Si marca más de una, anula su voto. Deposite su voto en la urna y reclame su certificado electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. Tan increíble como un perro San Bernardo con un peso de 128 kilos. Así de reales e increíbles son los bonos de descuento que podrás encontrar solo por el mes de las madres en todos los concesionarios Mercedes-Benz en Colombia. Mercedes-Benz, the best or nothing. Sujeto a disponibilidad de inventario. Los bonos aplican para referencias seleccionadas. Válido hasta el 31 de mayo de 2018 o hasta agotar existencias. Para más información, visita los concesionarios autorizados Mercedes-Benz o ingresa a www.mercedes-benz.com.co. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Ahora 8 de la mañana, 23 minutos. Déjeme hacer una pausa, doctor Vargas, porque Gustavo Petro, que ayer vino y con el que estuvimos hablando sobre la declaración de renta, Felipe, acaba de publicar la declaración de renta. Después de la tormenta que se armó ayer, Petro está colocando hace 5 minutos desde su cuenta de Facebook la declaración de renta, patrimonio. Nos había dicho que la voy a publicar el lunes, ¿no? Después de elecciones. Pues, obviamente se le armó tal rollo con el tema de su declaración de renta. Era el único candidato que no había presentado la declaración de renta. Así que después de amenazar que el lunes, que cuando la entregaran los hijos de Uribe, finalmente la está publicando esta mañana. Pero en Facebook, no en Twitter. No, en Facebook. Vea la cuenta de Petro en Facebook. Véala y ya vamos a hablar. ¿Alguna sorpresa? Toca examinarla. Es que dijo Petro ayer que no presentaba la declaración de renta por la multa que le adjudica a usted, entre otras cosas, de los $100 millones, la multa de la Contraloría.
¿no? Que dices que esa es obra de... ¿Eso fue por los pasajes de Transmilenio? Sí. Eso fue la de la reducción de los costos pasajes en hora valle, sí. Pero bueno, la noticia, usted ya había presentado la declaración de renta, ¿no es verdad? Todos los años lo he hecho, desde la ley 190, todos los servidores públicos, ley que yo promoví, tienen la obligación para posesionarse y en el momento del retiro de entregar no solo su declaración de renta, sino un inventario de sus bienes, de sus deudas, de manera que eso yo lo he cumplido anualmente. ¿Dónde está viviendo? En un apartamento que parece de soltero. ¿Por qué? Porque es bastante pequeño, ahí vivo con mi mujer. Sí. ¿Este es el del reclamo del predial a Peñalosa? Sí, es el del reclamo. Porque imagínese usted la injusticia, no tiene sino 150 metros y el incremento en el predial que tuvo lugar este año sobrepasa el 52% de un año a otro. ¿Y Peñalosa le atendió el reclamo o alguien del distrito lo llamó y le dijo algo? No, yo acudo a las vías normales. Las vías normales es... el doctor Carlos Medellín, que es quien me apodera en estos procesos. Bueno, ya que nos metimos en el tema de impuestos, doctor Vargas, usted ha propuesto una reforma tributaria de fondo, ¿no es verdad? Sí. Una reforma tributaria, por ejemplo, reduciendo los dividendos, los impuestos a dividendos, reduciendo el impuesto de renta. ¿Qué es lo que usted espera cambiar en el sistema tributario en Colombia? Yo lo que espero es que este país sea mucho más competitivo. Hoy no lo somos. Nosotros tenemos 14 tratados de libre comercio vigentes. Comerciamos con el Suramérica, Centroamérica, los Estados Unidos, los países europeos. Y prácticamente tenemos el doble de la tasa impositiva, pagamos el doble de los impuestos de todos aquellos países con los que tenemos comercio. Así es imposible para las empresas competir. Mire, este año se cayeron el recaudo de las personas naturales y eso se explica en parte porque hemos tenido el éxodo histórico más grande. 12.000 colombianos salieron del país, la mitad renunciaron a la nacionalidad colombiana y la otra mitad se fueron a situar a terceros países como sujetos fiscales. Y detrás de ellos se van las empresas. Mire usted cómo podemos competir con los Estados Unidos, que redujo su impuesto a la renta a no más del 20%, eliminó el impuesto sucesoral, prácticamente eliminó el impuesto a la repatriación de capitales. ¿Cómo podemos competir con países como Chile, que tiene un impuesto de renta del 30%? Lo que yo he propuesto es adelantar una reforma tributaria que nos recupere la competitividad. Para nadie es un secreto de que los impuestos son un factor clave en materia de competitividad. El conjunto de la reforma señala que lo deseable es que el impuesto de renta no sea superior al 30%, que el IVA, que el ICA sean descontables del impuesto de renta. ¿El IVA usted lo reduciría? ¿Hoy el IVA? No, lo mantendría. 19%. Pero en el mundo empresarial sería descontable del impuesto de renta. Eliminar el impuesto al patrimonio, la renta presuntiva. No son muchos los países en el mundo que gravan el patrimonio. Usted en los Estados Unidos, Néstor, puede tener un patrimonio de $1 millón. No tributa sobre el patrimonio, tributa sobre las utilidades de ese patrimonio. Aquí se me dirá que para el mundo empresarial ya se eliminó el impuesto al patrimonio. Lo mantenemos para las personas naturales, pero mantenemos también la renta presuntiva, que es una forma indirecta de gravar el patrimonio. Necesitamos ampliar la base. Por supuesto, tenemos también en materia impositiva una altísima informalidad, pero no todo es zanahoria. Estamos plagados
de exenciones y de deducciones que no tienen plena justificación económica y tenemos un régimen sancionatorio bastante laxo. Yo lo que he propuesto es acoger esa reforma tributaria, establecer un régimen de transición para que muchos colombianos, muchos empresarios opten por formalizarse. Claro, estamos previendo 1 millón de actuaciones administrativas de la DIAN y enseriar, como ya le dije, el régimen sancionatorio. Yo creo que en este país, si dejamos de tener impuestos confiscatorios, si ampliamos la base, miles y miles de colombianos que hoy no tributan se sentirían acogidos en ese programa y eso nos permitiría tener unas condiciones más transparentes en nuestro sistema tributario. Veo algunas críticas de economistas muy importantes que dicen que lo que usted está proponiendo es altamente inequitativo, porque es reducirle el impuesto a los más ricos, aumentar la base, quiere decir poner a gente de abajo que hoy no paga impuestos, ponerlos a pagar impuestos. No de abajo, sino a quienes hoy manejan enormes fortunas y negocios, pero no tributan. No de abajo, porque yo no cambiaría de ninguna manera los montos a partir de los cuales se debe presentar declaración. Pero es que tenemos un país en donde el Estado colombiano deja de percibir 80 billones de pesos mal contados por concepto de la evasión, de la elusión y del contrabando. Aquí permítame que se lo diga con toda franqueza y sin eufemismos. Son los grandes contribuyentes y las mismas empresas las que soportan toda la carga tributaria, al igual que los empleados de este país que mes a mes le tienen que pagar sus impuestos forzosamente a través de la retención en la fuente. Pero miles y miles de sectores y de colombianos son ajenos a cumplir con sus obligaciones en materia tributaria. Doctor Vargas Lleras, cuando usted era vicepresidente se vendió Isagen, entre otras para financiar muchos de los grandes proyectos de infraestructura que usted lideró. En su eventual gobierno, ¿usted contemplaría, pues ya el ministro de Hacienda Cárdenas ha recomendado, por ejemplo, vender otros activos de la nación, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia también, porque el país va a necesitar recursos, entre otras, para disminuir el déficit y para todas los proyectos en materia de gasto social? ¿Contemplaría nuevas desinversiones de activos del Estado, vender propiedades de la nación, empresas estratégicas? Algunas sí, otras no. ¿Cómo cuáles? Mire, por ejemplo, yo no entiendo por qué la nación sigue vinculada con un 6% en materia de propiedad de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Eso no le da ningún control, no le permite ni siquiera tener un puesto en la junta directiva. Con ese 6% bien podríamos financiar el tramo de la salida a Villavicencio, en el cual falta construir 20 kilómetros. No es tolerable poner más peajes y bien podríamos utilizar ese 6% de una participación en una empresa que para la nación es irrelevante para financiar ese tramo de la vía. Y usted habla de Isagen, mucho convendría también que los recursos finalmente lleguen al sector de la infraestructura, porque eso no ha ocurrido. Urge que la Financiera de Desarrollo Nacional entre a apalancar más el cierre financiero de algunos proyectos que dentro del programa 4G no han tenido la posibilidad. ¿Qué pasó con la plata de Isagen? Está depositada en la Financiera de Desarrollo Nacional y tenía el propósito de apalancar los cierres financieros de las autopistas 4G. ¿La tienen guardada? ¿Y por qué no pasó eso? Pues no se ha desembolsado al ritmo que se requiere, porque varias de esas obras, cuando sobrevino el problema de la Ruta del Sol, no lograron en el mercado nacional hacer sus cierres financieros. Ahí es a donde debería entrar la Financiera de Desarrollo Nacional a apalancar y darle caja y fluidez a la ejecución de esas obras. ¿Eso es decisión de la Financiera o del ministro de Hacienda? De ambos. Sí, porque el ministro de Hacienda es quien preside la Junta. Esa relación con el ministro de Hacienda, con el ministro Cárdenas, ¿eso nunca funcionó?
sigue sin funcionar. No, yo tengo en lo personal unas relaciones muy cordiales con el doctor Mauricio Cárdenas. Y tengo que reconocer que cuando sobrevino la caída en el barril del precio del petróleo, pues él estaba en la obligación de adoptar algunas restricciones. ¿Quién lo creyera? Yo me sorprendo cuando oigo a Gustavo Petro plantear un nuevo vuelco al modelo de desarrollo colombiano. Pero déjenme recordarles a los oyentes que cuando eso ocurrió, nos vinimos a dar cuenta de una dura realidad, que este país seguía enormemente dependiendo de los recursos del sector minero energético. Dos cifras que ilustran bien este ejemplo. Nos vimos en un año obligados a recortar en un 50% todos los presupuestos de inversión del Estado colombiano. Cuando sobrevino esta situación, dejó el Estado de percibir en un año más de 20.000 millones de dólares como resultado de la caída del precio del petróleo. Es deseable potencializar muchos otros sectores. Yo, de hecho, estoy proponiendo incentivar mucho más al turismo, que tiene enormes perspectivas, no en vano. El año pasado se recibieron 5.000 millones de dólares, nos visitaron 5 millones de turistas. Más de 6, sí, señor. Más de 6. Es deseable potencializar el turismo, el sector agrícola, la infraestructura, la vivienda, la industria, la manufactura. Pero eso será escalonadamente. Pero pensar uno que el modelo de desarrollo puede cambiar en pocas horas o de un gobierno a otro es irreal. Sí, precisamente sobre eso quisiera preguntarle, doctor Germán Vargas Lleras, usted que ha ejecutado obras y que sabe la piedra en el zapato que son las consultas previas, ¿qué haría con ellas y qué cambiaría para que no sean una papa caliente para su gobierno y una piedra en el zapato para los grandes proyectos de minería y de infraestructura en el país? Bueno, en Colombia, para la ejecución de los proyectos, no solo en materia de infraestructura, sino en muchas otras áreas, se están presentando algunos problemas transversales. Uno de ellos es el que usted señala. Yo lo que haría es proceder a reglamentar la consulta previa y la consulta popular, que no tiene ningún anclaje constitucional ni legal. Una ley estatutaria que se viene discutiendo, que está lista para ser presentada, urge ponerla en práctica. Que determine que fije cuáles son los efectos vinculantes para las partes de las consultas previas, que determine los interlocutores, los costos y los tiempos. Yo no desconozco que cuando en un lugar del territorio nacional se va a adelantar una inversión, tenga que generarse compensaciones sociales y compensaciones ambientales. Pero déjeme también decirle que estamos abusando de esa figura enormemente. Hoy, en Colombia, de las consultas, dice usted. Las consultas. Hoy en Colombia tenemos 4.500 consultas en marcha, sin protocolizar, con tan solo un 7% de la población colombiana que vive en territorios colectivos, población indígena y población asentada en territorios colectivos. Compare usted eso con lo que ocurre en países con muchísima más alta población indígena, como lo es Bolivia o como lo es Perú. En Perú, en este momento, se están tramitando 21 consultas previas, y en Bolivia 40, y en Colombia ya vamos en 4.500. De manera que yo no, le repito, no desconozco que deban acordarse las compensaciones sociales y ambientales, pero también de esta figura se está abusando enormemente. En muchísimos casos se ha vuelto un mecanismo extorsivo, para decirlo de la manera más sencilla. Cuando usted era vicepresidente, corríjame si me equivoco, ¿usted trajo a Rafael Correa a Colombia? No, yo no lo traje. Vino a la posesión del presidente de Colombia. Pero Rafael Correa, que hizo muchas obras públicas en Ecuador, inclusive superando el escollo de la consulta previa, ¿no es verdad? No, en Ecuador adoptaron
una modalidad que también hemos traído a Colombia y que yo quisiera darle anclaje constitucional. Para todos los proyectos estratégicos que se adelantaron en el Ecuador, se creó la figura de los proyectos de interés estratégico de la nación, llevándolos a un rango particular que permitía que todo el Estado en su conjunto se volcara a apoyarlos y a solucionar los problemas que se iban presentando. Que era la manera de superar las consultas. Aquí trajimos ese concepto, se llama PINES, Proyectos de Interés Estratégico de la Nación Colombiana. Yo presidí la comisión de PINES para los temas de la infraestructura y eso implicaba que todos los lunes nos reuníamos con todas las entidades que tenían que ver con la buena marcha de esos proyectos a resolver semanalmente los escollos que se iban presentando, no solo en los temas de las consultas previas, sino también del licenciamiento de esos proyectos. Era una comisión que procuraba brindar seguridad jurídica a la ejecución de los mismos, interlocución con las entidades territoriales. Ese modelo que usted menciona, que fue muy útil en Ecuador, sí, aquí también ya se ha venido implementando y mucho valdría la pena que tuviera un rango constitucional para permitirnos que muchos de los trámites que se adelantan en los niveles territoriales y que usualmente dificultan la ejecución de los mismos pudieran ser absorbidos por el gobierno nacional. Les cito un ejemplo. En Colombia tenemos autoridades ambientales del nivel municipal, metropolitano, las corporaciones autónomas y también tenemos una entidad nacional que es la ANLA. Para proyectos de interés estratégico, la competencia se debe radicar en la entidad nacional, de manera privativa. Sí, claro que sí. Pero estoy entendiendo que esa manera, ese mecanismo, esa herramienta del interés estratégico sería la manera de, iba a decir, de burlar, de superar las consultas previas, ¿cierto? No, porque el mecanismo de los proyectos de interés estratégico no evita que se hagan las consultas. Lo que es un mecanismo de coordinación para que todas las entidades se alineen. No es que un proyecto sea declarado de interés estratégico evite las consultas, no, por el contrario. El director de consulta previa que trabaja en el Ministerio del Interior es el primer invitado a ese comité. ¿Esto no es centralismo puro lo que usted propone? Pero por eso estamos hablando de proyectos de interés estratégico de la nación colombiana, que no lo son todos. Un proyecto para ser declarado de interés estratégico requiere ir al COMPES y que sea declarado como tal. Doctor Vargas, ahora, esa idea suya para viabilizar, para agilizar proyectos estratégicos, grandes obras en Colombia, se estrella contra otra realidad que son decisiones judiciales. ¿No es verdad? Aquí cualquier decisión pasa por un juez, pasa por un magistrado regional. A eso, ¿cuál es la solución? Para eso, pues la solución no es otra que el adelantar una reforma judicial. El primer punto de la que yo he propuesto aborda el tema de la seguridad jurídica. Para unificar la jurisprudencia en Colombia, para fijar unas reglas del juego claras, yo estoy proponiendo que elevemos el precedente judicial a fuente obligatoria en materia de interpretación de la ley. Hace algunos años todavía se presenta que todos los jueces en Colombia se vanagloriaban de ir creando su propia jurisprudencia. Yo creo que a esto hay que ponerle fin. Mi reforma a la justicia propende porque todos los casos se resuelvan en una instancia, excepcionalísimamente vayan a tribunal y las altas cortes se dediquen mediante el mecanismo de la selección a unificar la jurisprudencia. Eso nos va a dar mucha certeza jurídica. Doctor Vargas Lleras, precisamente usted como ministro de Interior y de Justicia trató de hacer la reforma a la justicia. Y hizo un trabajo. ¿Y se malogró? Exactamente, hizo un trabajo fuerte con las cortes, lo consultó, lo concertó y finalmente no pasó nada. Tendría entonces que recurrir de pronto
a un referendo o algún tipo, o a una asamblea constituyente o algún tipo de estas figuras? Lo hemos pensado, Luz María, pero solo para algunos temas. Mi reforma a la justicia versa sobre 4 pilares. El primero es la seguridad jurídica, ya se los mencioné. Eso además iría acompañado de algunas disposiciones para evitar lo que llaman el choque de trenes, para dirimir de una vez por todas si los Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado son órganos de cierre o lo es la Corte Constitucional y para qué casos. No podemos seguir viendo que mediante incidentes de tutela se tumben providencias de una alta corte. ¿Usted no apoyaría unificar las cortes? Genera mucha inseguridad jurídica. Hay que dirimir en materia de seguridad jurídica, no solo elevar la jurisprudencia como fuente obligatoria en materia de interpretación, sino que yo agregaría las reformas fiscales y penales. Deberían tener el rango de leyes estatutarias, no entrar a regir antes de que surtan el control de constitucionalidad. Y un elemento que también contribuiría mucho sería el de dirimir ese conflicto de competencias entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Mi segundo pilar tiene que ver con la descongestión y el acceso, que es el tema que más interesa a los colombianos. El tercero, un programa de titulación masiva de predios en lo urbano y en lo rural. Hoy es imposible que una persona humilde del estrato 1 en materia de ingresos pueda surtir un proceso de prescripción adquisitiva de dominio ante la jurisdicción ordinaria. No hay un abogado que acepte un poder de esta naturaleza, ni la familia está en condiciones de financiarlo. Mucho le convendría a este país si atribuimos funciones jurisdiccionales a los notarios de Colombia y mediante procesos acumulados pudiéramos expedir las escrituras de muchos barrios en todas las ciudades de Colombia y de predios pequeños en lo urbano, en procesos en los cuales no hay contradicción. Para todo eso, yo creo que es posible adelantarlo y tramitarlo vía ordinaria ante el Congreso de la República. Estamos considerando que para el cuarto pilar, que versa sobre una correcta administración de justicia, va llegando la hora de pensar en un referendo de rango constitucional, porque reconozcamos que la justicia también ha sido muy refractaria a ideas como la que puedan los magistrados de Colombia tener un juez natural, que hoy no lo tienen. Los mecanismos de selección de los magistrados, las funciones nominadoras, todos los intereses muy particulares de la rama, ha sido imposible tramitarlos por vía ordinaria. Solo para esos aspectos estaríamos considerando la posibilidad de tramitarlos por una vía que no es la ordinaria, porque nos enfrentaríamos, como ocurrió con el equilibrio de poderes, ante un muro, que es la Corte Constitucional. ¿Referendo con una sola pregunta? No, dependiendo de los temas que vayan a tratarse. Le he mencionado varios. Sí, justicia, fundamentalmente, administración de justicia. Administración de justicia, pero eso naturalmente toca varios temas. ¿Descarta una constituyente? La descarto por completo. Doctor Vargas, un tema que es importante y que está pegado al de economía, al de justicia, todo es el tema de la corrupción. Usted en su programa tiene todo un capítulo a eso. ¿Cómo se va a enfrentar ese tema? Pues ese tema se tiene que enfrentar desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de la contratación. Qué útil que se haya establecido el pliego tipo, pero ese pliego tipo ya fue demandado en la Corte Constitucional. Mi llamado hoy aquí, desde esta emisora, a los magistrados de la Corte Constitucional, a que no tumben el llamado pliego tipo, que es la manera en que se pueden abrir las licitaciones con objetividad, cero zonas grises, cero discrecionalidades. Fue el modelo que nosotros empleamos en la contratación de la infraestructura. Calificaciones objetivas. La nueva ley pretende que todas las entidades territoriales acojan el concepto de pliego tipo. Una segunda idea que también yo puse en marcha: cero adiciones y cero anticipos en los contratos.
Eso significa casa entregada, casa pagada, puente construido, puente pagado. En tercer lugar, muy conveniente sería fomentar en Colombia la jurisdicción de extinción de dominio, que ha resultado muy útil en lo que tiene que ver con el narcotráfico, no así en extinguirle los bienes a los corruptos. Nada que más les duela que les quiten el producido del ilícito. Pero en Colombia no tenemos sino 11 jueces de extinción de dominio y así es imposible. La acción de repetición, que hoy no es útil porque tampoco ocurre sino varios años después de que la entidad ha sido condenada, cuando ya la persona está totalmente insolventada. De manera que sí, hay que adoptar un conjunto de medidas mucho más efectivas. Tenemos el más formidable arsenal de instrumentos en los 2 estatutos anticorrupción, pero ha faltado aplicarlos. Mire usted cuántas veces se ha reunido la Comisión para la Moralización, que es la comisión en donde todas las ramas del poder público coordinan sus acciones. Dígame, si se ha reunido en los últimos 10 años, no se ha reunido 2 veces, la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, que es donde se expresa la sociedad civil, los medios de comunicación, las veedurías ciudadanas, para ejercer también un mayor control. En esos estatutos está previsto un régimen de ingreso a la carrera, de ascenso. Ahí ya quedó contemplados los sistemas de quejas y reclamos. Ahí quedó un sistema para ejercer un mayor control sobre el patrimonio de quienes ingresan al servicio público, de quienes se retiran de él, de todas las personas políticamente expuestas. De manera que lo tenemos todo. Ha faltado quizás voluntad para ponerlo en Pero marcha. mire, sobre esa pregunta de corrupción, una de las noticias de hoy, doctor Vargas, es el caso del señor de los programas de alimentación escolar. El señor se robó, lo reconoció, aceptó cargos ante la Fiscalía, mucha plata de los niños en ese programa de alimentación escolar, el señor Trujillo, creo que se llama. Sí, Trujillo. ¿Sabe qué pasa hoy con ese señor Trujillo? Un juez, por petición de la Fiscalía, avala lo que se llama un acuerdo judicial y el señor, que reconoce que se robó miserablemente plata de la alimentación de los niños, está en la casa hoy, en detención domiciliaria. Para eso, que es un problema de corrupción, ¿no? Para no hablar en temas etéreos, ¿usted cree que se necesitan más normas? Pues es que las tenemos, porque no desconozca usted que la ley 190 eliminó todos los subrogados penales en todos los delitos que tienen que ver con la administración pública. Ya la norma lo contempla y lo pretende evitar. Y entonces el señor, ¿por qué está? Desconozco en particular el caso concreto, pero hoy en la ley no se contempla ni reducción de penas, ni subrogados penales, ni detención domiciliaria para ninguno del capítulo de los delitos contra la administración pública. Lo cual me confirma que el tema no necesariamente es de normas. Es decir, ¿qué es lo que más indigna aquí a la gente? Que los corruptos reciben un trato privilegiado. Este señor Trujillo en Bucaramanga, el último, ¿no es verdad? Y digo... Desconozco en particular el caso. Por eso, pero usted cree que... Pero sí le puedo citar las normas, porque yo fui el que las promoví. Mire, en ese estatuto también se estableció la inhabilidad a perpetuidad para contratar con el Estado colombiano a cualquier persona que hubiere sido condenada por cualquier delito contra la administración pública. ¿Qué ocurrió? Que la Corte Constitucional tumbó esa norma, señalando que en Colombia no había penas a perpetuidad. Sí, doctor Germán Vargas, pero le hemos hecho esta pregunta en general a todos los candidatos. Hay un tema de la clase política de las regiones y también del centro, hay que decirlo, que póngale la norma que le ponga, la clase política termina haciendo la trampa. No. Y de alguna manera, no solamente en su campaña, pero en su campaña también, como en otras campañas, está presente esa clase política. En el caso que menciona Néstor, precisamente, el señor es esposo de Cielo González, que entiendo es coordinadora de su campaña en el Huila. La clase política en Colombia me conoce bien. Los logros que pude tener siendo servidor público se fundamentaron en que jamás permití
que ni un parlamentario, ni un gobernador, ni un alcalde, nadie interviniera en los procesos de contratación de los recursos públicos del Estado. Así fue como funcionó el programa de vivienda gratuita. Y no hay un reclamo, no hay un siniestro. Jamás se perdió un peso del Estado. ¿Por qué? Porque introduje criterios muy útiles en la contratación. Cero anticipo, casa entregada, casa pagada. Todas las licitaciones se hicieron en el orden nacional. Ningún convenio interadministrativo. Nadie, ningún dirigente intervino, ni nunca lo permití que participara en los procesos licitatorios. Y lo mismo ocurrió en los temas de la infraestructura y en los temas del agua potable. ¿Por qué pudimos entregar 2.500 acueductos y alcantarillados terminados? Porque jamás permitimos que ningún dirigente político interviniera en esos procesos de licitación. Sí se pudo. Y ese es el talante que le voy a imprimir al gobierno que espero presidir a partir del 7 de agosto. No hay un reclamo, no hay una queja, no hay una obra siniestrada. Todo se entregó en la modalidad en que fue contratado. Llegamos a niveles en donde cualquier licitación del Invías participaban 150, 180, 200 firmas, pliegos tipo, objetivos. Nos ganamos la confianza del sector privado, distinto a lo que pasa en las regiones, donde el 90% de las licitaciones tienen oferente único. Para eso es que estamos impulsando, como ya fue aprobado en el Congreso, el pliego tipo, que hoy fue demandado ante la Corte Constitucional. ¿Y sabe quién lo demandó? ¿Quién? El presidente de la Federación de los Alcaldes de Colombia. Poco les convendrá la adopción del pliego tipo. Pero él se opuso desde el principio, ¿no? Señor Pero se opuso a una norma extraordinaria que le cerraría las puertas a las licitaciones con oferente único. Sí. El señor se llama Gilberto Toro, que es el del que estamos hablando. El zar de los municipios. Son las 8 de la mañana, 56 minutos. Doctor Vargas, me quedan preguntas de los oyentes. A ver, hágamelas. Pero debo hacer una pausa. Esto es lo que usted llamaría, vamos a entrar al segmento, algunas de preguntas. Oiga, ¿cómo hizo de carrera eso, no? No, se volvió un clásico. Pero sabe que no solo por usted, porque cogieron eso de estribillo, porque todos hacemos y todos respondemos preguntas chimbas. Entonces, el siguiente segmento será de preguntas de los oyentes. Pero no son precalifique de chimbas. No, porque son preguntas, algunas de carácter personal. Aquí hemos hecho algunas chimbas. No, yo soy experto en preguntas chimbas. 8:56 minutos, ya regresamos. Blue Radio. Con Multiplay Negocios de Claro, ponle James a tu negocio. 7 campeones mundiales estarán en Rusia 2018. Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, España, Alemania e Inglaterra. Italia será el único ausente. Datos mundialistas. Hay jugadas memorables. Hay jugadas sufridas. Y hay jugadas ganadoras como adquirir Multiplay Negocios, que te da el doble de velocidad en internet fijo, doble de datos en tus planes móviles por 12 meses y televisión avanzada para adelantar, retroceder y grabar. Además, puedes comprar un TV de 49 pulgadas y una barra de sonido Samsung y pagarlo con tu factura. ¿Qué esperas para ponerle James a tu negocio con Claro Negocios? Llama ya. Numeral 400, Bogotá, 748-8888. Línea nacional 018-180-456. Condiciones y restricciones en claro.com.co/negocios. Estás escuchando Blue Radio. Participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abre o tiene una cuenta de ahorros, mantenga un saldo promedio mensual de 300,000 pesos y participe en los sorteos de un carro, una moto y muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 2 de mayo al 30 de noviembre de 2018. Autorizado por Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si usted aún no ha decidido por quién votar, lo invito a brindarme su apoyo. Hagamos posible que este 27 de mayo le cerremos el camino al populismo de extrema izquierda. Vargas Lleras, el presidente que necesitamos. Publicidad política pagada.
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 8 de la mañana, 58 minutos. Un paréntesis porque hay una noticia internacional urgente. La Casa Blanca acaba de confirmar que ha sido cancelada la cumbre entre el presidente Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Noticia urgente en Washington, Jaime. Néstor, es una carta que le escribe con fecha de hoy el presidente Donald Trump a Kim Jong-un. Le dice: Su Excelencia Kim Jong-un, permítame darle las gracias por el tiempo, la paciencia, esfuerzo respecto a nuestras recientes negociaciones para la cumbre que habíamos programado para el 12 de junio. Le dice el presidente Donald Trump: yo sé que ustedes solicitaron esta reunión, eso ya es irrelevante, yo estaba dispuesto a ir, pero creo que el lenguaje hostil de las últimas semanas por parte del gobierno de Corea del Norte no ayuda para que se dé esta cumbre. Lamento mucho que no se pueda dar, pero nosotros seguiremos abiertos y pendientes de que se pueda dar esta reunión. En la carta, el presidente Donald Trump le agradece a Kim Jong-un por haber liberado a los estadounidenses que estaban en poder del régimen norcoreano y le dice: bueno, si usted más adelante considera que podemos reunirnos, que podemos seguir adelante con estas conversaciones, pues llámeme o escríbame. Es lo que le dice el presidente Donald Trump, Néstor. Ganarse la lotería de Boyacá es ganarse lo que vale un jet privado, por lo que vale un viaje en flota. Compra ya la lotería de Boyacá. Son 12.000 millones de pesos como premio mayor, que podrán ser tuyos por tan solo 15.000 pesitos. Definitivamente, el mejor plan de premios al mejor precio lo tiene la lotería de Boyacá. Juégala todos los sábados. Creemos en Boyacá. Vigilado Supersalud. Facturación electrónica sin intermediarios. Con Ciesa como PST, proveedor de servicios de tecnología autorizado por la DIAN, cumpla con los requisitos de ley y cuente con el único proveedor integral con la mejor relación costo-beneficio. Para más información acerca de Ciesa y invoicing, ingrese a nuestra página web www.ciesa.com. Ciesa, facturación electrónica sin intermediarios. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Ahora 9 de la mañana, un minuto, doctor Vargas. ¿Qué? Estamos al aire. ¿Quiere? No, que unos temitas para calentar, unos temitas que usted ha traído aquí. Me gustaría emitir algunas opiniones sobre temas que hoy son de actualidad, como lo es las pensiones, el régimen pensional en Colombia. Ayer Petro propuso aquí una reforma pensional, eliminando la figura de los fondos privados. Sí. ¿Usted haría una reforma pensional? Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que el sistema pensional en Colombia es un régimen de baja cobertura. No tenemos sino 2.100.000 colombianos que gozan de una pensión, a 18 millones totalmente excluidos del sistema. Inequitativo, porque en Colombia subsidiamos tanto a los de un salario mínimo como a los de 25 salarios. Tenga presente, Néstor, un servidor público que se jubila en Colombia con una pensión de 25 salarios mínimos es una persona a la que todo el conjunto de colombianos tenemos que aportarle 700 millones de pesos, que fue el ahorro que no hizo a lo largo de su vida laboral. E insostenible, porque estamos gastando 42 billones de pesos. ¿Qué propongo yo? Dedicar a Colpensiones, a incorporar a millones de colombianos a un régimen de una pensión de salario mínimo que hoy no la tienen. Y quien quiera jubilarse con 25 salarios mínimos, que se vaya al sector privado, a un régimen de ahorro individual. Pero le repito, es inequitativo que en Colombia sigamos pensionando a gente con 15, con 20, con 25 salarios mínimos que nunca en toda su vida laboral hicieron el ahorro necesario para merecer una pensión de ese monto. Es más, le agregaría, hoy en Colombia un servidor público de un régimen excepcional se jubila con $72,000 anuales. Diferente a países como Canadá, el Reino Unido y el Japón, que en ninguno sobrepasa de $11,000. Eso es inequitativo, por supuesto, al año. Eso demuestra
que si nos comparamos con esos países desde el punto de vista del ingreso per cápita, tenemos un sistema súper inequitativo. No tendríamos por qué estar subsidiando las altas pensiones en Colombia cuando millones de colombianos ni siquiera pueden acceder a una pensión de salario mínimo. Doctor Vargas, preguntas de los oyentes. Doña Miriam, ¿por qué le va mal en las encuestas en Bogotá? En particular en Bogotá, le pregunta doña Miriam. Bueno, en general las encuestas van a ser derrotadas este domingo. Y a propósito de las encuestas, yo les recuerdo a los oyentes, se equivocaron enormemente en los pronósticos que hicieron sobre la elección a Congreso. A Cambio Radical le daban 4 curules, sacó 16, al Partido Conservador 5, sacó 15, al Centro Democrático le pronosticaban 29, quedó en 21. También se equivocaron en las elecciones regionales, en el pronóstico que hicieron sobre gobernadores y alcaldes que iban a ser elegidos, y se equivocaron en el referendo. Un tema tan elemental como sí o no, no hubo una encuesta que acertara. Yo me temo mucho que varias de ellas han sido manipuladas. Y qué tristeza que el órgano competente que debe ejercer el control sobre las mismas, como es el Consejo Nacional Electoral, después de tantos episodios, no haya procedido a ejercer un mayor control, a verificar las metodologías, quiénes las patrocinan, quiénes las financian, con qué criterio se hace. ¿Usted ha escuchado? Pero ya estamos a pocas horas de que se confirme si acertaron o no acertaron. Y que no nos vengan con el cuento de que eso era una fotografía de hace 6 días, porque es inadmisible que vuelvan con el mismo argumento. El domingo los resultados van a ser enormemente distintos a lo que pronosticaron, y no es admisible que la foto que tomaron fue de hace 6 días, porque la opinión pública jamás cambia en esas proporciones. Doctor Vargas, usted ha escuchado a Gustavo Petro, que atribuye anticipadamente que el fraude va a ser en favor suyo. ¿Usted qué tiene para responder? ¿Cuál fraude? Él habla de un fraude. Yo critico al doctor Petro en que se anticipe a decretar que va a haber un fraude. Una vez más, irrespeta a las instituciones. Yo no he visto al señor registrador sino 2 veces en mi vida. Recordarle a la opinión pública que el registrador nacional fue elegido por los presidentes de las altas cortes. Pertenece al Partido Conservador. Yo no me explico. Eso puede corresponder a una estrategia de incendiar a Colombia, de desinstitucionalizarla, tal como ocurrió en México con López Obrador hace 4 años. Tenemos ya la presencia en Colombia de organismos internacionales en el proceso de verificación. No veo qué argumentos tiene Gustavo Petro para indilgarme esa responsabilidad. Si algo le consta, para eso están las autoridades, que presente las denuncias, que aporte las pruebas. Yo lo que me temo es que Petro está previendo que el próximo domingo quedará excluida su candidatura de ir a la segunda vuelta, y se anticipa de la peor forma posible a desconocer un resultado electoral. Para eso son los testigos electorales. A todos nos han autorizado tener presencia en cada mesa de votación, que es una presencia que permite cotejar cuál es el resultado en todas las mesas electorales de Colombia. Doctor Vargas, estas son respuestas, le pediría más sencillas, más corticas. Dice un oyente que se llama Martín Rivera, le doy el nombre del santo: lo siento muy godo, ¿será verdad? Pues puede que Martín tenga esa apreciación, porque yo en los temas de la seguridad siempre he tenido una línea de conducta a lo largo de toda mi carrera pública. Le recuerdo, Néstor, que fui yo, como senador, el autor del Estatuto del Soldado Profesional. Me correspondió también haber sido el ponente del restablecimiento del fuero penal militar. A lo largo de toda mi vida, 30 años, siempre he apoyado a las fuerzas militares y a las instituciones en Colombia. De manera que en lo social
soy bastante liberal. Eso lo probé en los proyectos de vivienda gratis. Más de 8 millones de colombianos que no tenían acceso al agua potable lograron acceder a este servicio. Pero es que la situación que a todos nos ha tocado vivir en materia de seguridad, en eso soy bastante, digámoslo, radical en el combate a las estructuras criminales y al crimen en las ciudades. Eso a veces genera la percepción de que soy bastante conservador, y yo me permitiría decirle que en los temas de seguridad, tanto del orden local como nacional, tengo una línea en extremo severa para el combate de las mismas. Sabe que me gusta esa respuesta porque pensé, cuando se la formulé, pensé que me iba a sacar la respuesta de cartilla. ¿Qué es cuál? No, yo no soy godo, yo soy un hombre progresista, yo soy un hombre... Pues sí, la seguridad debe identificarse con principios conservadores. A lo largo de mi vida la he defendido. Pero en materia de derechos de las personas, en temas, por ejemplo, de familia, temas de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Del Interior, no se le olvide a usted que yo fui el autor y quien tramitó la ley de restitución a las víctimas. Doctor Vargas, ¿usted eliminaría el 4 por 1000? ¿Esto es de sí o no? Sí, ese me parece un impuesto súper antitécnico. Doctor Vargas, ¿usted es cascarrabias? En algunas oportunidades. Tiene fama. No, pero no en mi trato personal. Pero usted no sabe, Néstor, cómo es de difícil trabajar al interior del Estado. Yo el 80% de mi tiempo lo dedicaba a dirimir controversias con la burocracia colombiana. Si usted se sienta en un escritorio, se encuentra con la falta de compromiso de la mayoría de los servidores en el sector público. Qué difícil es lograr realizaciones. A usted se sienta en un escritorio, ¿cómo va el proyecto de la vivienda en Quibdó? Inmediatamente le contestan, bien, jefe. Y usted va a ver, y es un desastre lo que está ocurriendo. Por eso yo empleaba gran parte de mi tiempo en el territorio, verificando las obras, arriando a los contratistas. Es muy difícil. Algún día evolucionaremos a tener un Estado eficiente en donde cada uno cumpla con sus responsabilidades, pero eso probablemente es lo que me ha granjeado la fama de malgeniado. Pero es que no es para menos. Mire usted los centenares de funcionarios que ingresan al servicio público en los más altos niveles y salen súper frustrados ante la incapacidad para ejecutar políticas públicas. Yo además le agregaría que el próximo presidente de Colombia, yo no creo que los colombianos estén pensando en que es conveniente tener un relacionista público. Lo que quieren es un presidente que pueda ejecutar y materializar sus compromisos de campaña, sus programas, más allá de que sea un relacionista o no lo sea. Mire, yo lo conozco a usted, Germán, hace, no sé, 30 años, ¿no es verdad? Y seguimos siendo amigos. Sí. Y digo que es mucha gracia, ¿no? Porque usted también tiene fama de malgeniado y de cascarrabias, peor que la mía. Por él. Pero no me vaya a volar la piedra ahora. Mire, en serio, yo creo que usted es un tipo divertido y usted es un tipo eficiente, pero su fama de cascarrabias le ha causado un daño a la imagen pública. Estamos de acuerdo en eso. La gente lo ve distante, lo ve arrogante. ¿Por qué no se ha podido quitar esa fama? Porque me han tocado a lo largo de toda mi vida responsabilidades sumamente delicadas. Mire usted, cuando fui senador de la República, tuve bajo mi responsabilidad proyectos enormemente delicados. El restablecimiento de la extradición, el trámite de la extinción de dominio, los estatutos anticorrupción, los debates del Caguán. Y luego, como servidor público, también responsabilidades en materia de ejecución. Y yo soy muy severo, muy estricto en mi trabajo, y le exijo también a la gente que trabaja conmigo dar lo mejor de sí. Y cómo es, le repito, de difícil en el servicio público
poder concretar realizaciones. Mire, para sacar un proyecto de vivienda adelante, eso no dependía solo del gobierno nacional, dependía de los alcaldes, dependía de otras autoridades. Es muy complejo el manejo del Estado colombiano, por eso hay tantas frustraciones de programas que se ponen en marcha y nunca terminan materializándose. Algún día yo aspiro que el Estado colombiano funcione de manera distinta, pero si usted no exige, si usted no le exige a los demás servidores públicos, no logra concretar nada. Y mi vida no ha sido fácil. A lo largo de 30 años siempre he estado expuesto a los mayores peligros desde todo punto de vista. Yo creo haberme sacrificado enormemente a lo largo de todos estos años en el servicio público, cosa que muy pocos colombianos pueden decir. Le hago una pregunta final sobre un tema personal y no me vaya a decir que esta pregunta le parece chimba. ¿Cuál es la serie? Yo sé que usted es un fanático de series de televisión, ¿no es verdad? Que es un gusto que compartimos y hemos intercambiado series. ¿Qué serie de televisión está viendo hoy? ¿Cuál se quiere tirar hoy? Me terminé de ver La Casa de Papel. No, pero esa ya me la terminé de ver. Ahora, bueno, estos días no he tenido mucha oportunidad de ver, pero sí le digo que tengo en capilla. A ver. A mí me gustan mucho las series históricas. Sí, usted es de Roma y de esas cosas. Sí, las series históricas. Acaba de salir la segunda temporada que relata la vida de Luis XIV, de Versalles. Los exteriores son una belleza. Se llama Versalles. Se llama Versalles. Y también acabó de salir Troya, una nueva versión sobre la historia de Troya. Y acabó de salir Roma. ¿Y le queda tiempo en campaña para ver? No, últimamente no, pero las tengo en capilla. Espero apreciarlas a partir de las próximas semanas. ¿Designated Survivor ya la terminó? Veo que anuncian nuevo capítulo. Sí, nueva temporada. ¿Y usted recuerda bien cómo es Designated Survivor? Sí. Un Vargas Lleras gringuito. Para los oyentes les quiero recordar que en los Estados Unidos tienen por tradición y protocolo, el día que se instala el Congreso, todo el gobierno se traslada a la instalación del Congreso. Menos una persona. Menos una persona, por si algo lamentablemente ocurre. En la serie, el que estaba en el último rango del gabinete ministerial era el ministro de Vivienda. Que lo consideraban el más pendejo de todos. Sí. Y fue el que se sobrevivió a la tragedia y terminó siendo el presidente de la República. ¿Ese era un Vargas Lleras allá? Pues por el ministro de Vivienda, no por la dimensión igual ocurría política. En Colombia. Fíjese usted que yo en 24 horas tuve que trasladarme del Ministerio del Interior y de la Justicia, que ocupa el primer rango en el gabinete ministerial, a ser ministro de la Vivienda, que es el último en el escalafón del gobierno. Pero para mí fue un gran reto. Y eso ha sido la satisfacción más grande que he tenido en mi ya larga vida pública. El haber podido llevar miles y miles y miles de viviendas gratis que en un 80% se adjudicaron a madres cabeza de familia y en un 20% a colombianos desplazados de la violencia. Ese programa lo quiero continuar. Para eso y muchas otras cosas quiero llegar a la presidencia de la República. Me he comprometido a algo impensable, a solucionar en un 100% el déficit habitacional de este país a todas las familias colombianas con ingresos inferiores a un salario mínimo. Doctor Vargas, gracias por venir esta mañana. ¿Y cuáles eran las preguntas pendejas? Pues ya pasaron, pero fíjese que se las planteé bien, les di la vuelta. No, pero ninguna era chimba, no me cambie el nombre, no son preguntas pendejas, eran preguntas chimbas, rechimbas. Ninguna me pareció chimba, mil gracias, Néstor. Óigame, sí, déjenme hacerle una pregunta final, esta ya no es de los oyentes, esta es mía. ¿Tiene contemplado algún plan B si usted no pasa a segunda vuelta este domingo? Pues irme a descansar, ese sería el plan B. Ok, doctor Vargas, le deseo suerte y ojalá no se vaya a descansar. Bueno, yo también lo espero y déjeme entonces invitar a todos los colombianos que el próximo domingo van a participar en la campaña, van a ir a
expresarse electoralmente, a que me brinden su apoyo. Salgamos de la extrema izquierda este domingo. Y la manera de lograrlo es permitirme estar en segunda vuelta. Doctor Bríndenme Vargas, su apoyo este domingo. Germán Vargas, esta mañana en Mañanas Blue, son las 9 de la mañana, 18 minutos. Blue Radio. Esta es Blue Radio.